Buenos días, que la gracia de Cristo continúe sobreabundando en cada uno de sus hijos en esta mañana. ¿Hay alguien en la casa de Dios? Vamos a estar compartiendo. Recuerden que les había prometido hablarles acerca de lo que es Mateo capítulo 5, 6 y 7, de lo que son, muchos le llaman a esto lo que es el Sermón del Monte, otros le llaman las bienaventuranzas. Pero yo le puse como título la practicidad del reino. Diga conmigo, el reino de Dios es práctico. De nada sirve, hermanos, que nosotros hablemos tantas cosas que a veces parecen profundas, que a veces la gente la ve como tan lejano a ello. Si esas cosas que nosotros enseñamos no son llevadas a la práctica. Y el reino de Dios no es un reino que está ajeno a la práctica. El reino de Dios es práctico y lo vamos a ver a través de estos capítulos. Muchas veces leemos la Biblia como si fuera para otra gente y la Biblia es para nosotros. Diga alguien, la palabra de Dios es el alimento del Padre para sus hijos. Por lo tanto, la palabra de Dios en nosotros debe de ser llevada a la práctica, debe de ser consumida, digerida, pero luego tiene que producir un efecto y debe de ser llevada a la práctica. Y eso es el reino de Dios, porque si vemos el reino de Dios es muy diferente a todos los demás reinos. Quizás eso trae un poco de preocupación a nuestras vidas cuando se habla del reino de Dios, porque como estamos impuestos a ver los reinos de este mundo con tantos protocolos, vamos a decirle así, no que el reino de los cielos no tiene protocolo, pero en otras palabras, tanta burocracia en los reinos humanos, nosotros decimos, pero todo eso para nosotros también. Y podemos caer hasta lo que es el orgullo, cuando hablamos de lo que hablábamos hace semanas pasadas, meses pasados, de lo que son reyes y sacerdotes. Pero el reino de los cielos es muy distinto a todos los reinos de este mundo. Y si vemos a Jesús en su caminar aquí en la tierra, Él no vino a la tierra a formar una religión más de tantas que ya habían. Él vino a mostrar el reino de su Padre. Por eso cuando Él viene a la tierra, el reino de los cielos se había acercado. Y a nosotros nos dijo, luego de Él, antes de partir, que donde fuéramos, el reino de los cielos se había acercado. Es decir, que el reino Él no se lo llevó, Él lo depositó en sus hijos a través de los primeros 120 y de los 12 apóstoles, para que ese reino fuera siendo multiplicado. Es por esto que Jesús no tomó a nadie no, Él pudo hacer lo siguiente, hermano. Él pudo tomar lo que ya estaba instituido y trabajar bajo, por ejemplo, la plataforma de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de cualquiera de esas sectas o religiones que ya había, pero Él no los tomó a ellos, no porque ellos fueran menos. Si vemos incluso los evangelios, nos vamos a dar cuenta que dentro de cada una de esas religiones hubo personas que creyó en Jesús, que siempre yo menciono a Nicodemo y a José de Arimatea. Ellos creyeron en Jesús y ellos no estuvieron de acuerdo incluso cuando estaban negociando con Judas, porque ellos por las escrituras pudieron entender que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero Jesús no tomó 12 hombres dentro de diferentes religiones o de una en específico, sino que tomó hombres comunes y corrientes que, aunque eran judíos, no tenían nada que ver con lo que era la práctica de las religiones de ese entonces. ¿Estamos entendiendo? Queriendo decir con esto que él no vino a formar una religión, sino que él vino a traer algo nuevo. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que no se puede echar un vino nuevo en odre viejo.
Y por eso era que ellos, aunque no era que ellos no leían las escrituras, porque ellos eran muy apegados, principalmente los fariseos, eran muy apegados a las escrituras. Pero ellos eran apegados a la escritura literal, a la letra. Y no podían ver, estaban tan apegados a la letra que no podían ver a Cristo a través de las escrituras. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso es que cuando Nicodemo viene a Jesús y Jesús le habla de lo que es el nuevo nacimiento, él no entendía nada. Y Jesús le dice, pero siendo tú principal maestro entre los judíos y no entiendes estas cosas. Porque y a él le impresionó, por eso fue donde Jesús, porque a él ver la sabiduría que había en Jesús y a ver el milagro. Yo siempre digo que él estuvo ahí cuando se hizo el milagro de las bodas de Caná. Esas son cosas mías. Si le estoy añadiendo me pierdo yo, no estoy perdón. Y él vio ese milagro y vio esa sabiduría de Jesús y vio que había algo diferente. Incluso digo eso porque lo que fue el milagro de las bodas de Canaán, de la conversión del vino y esas 6 vasijas, tiene que ver, si lo vemos de una manera un poquito más profunda, tiene que ver con lo que es el nuevo nacimiento en Cristo. Eran 6 tinajas que eran utilizadas para un rito. 6 es el número de hombre y esas cosas. Y esas 6 tinajas que no daban nada más que para lavar los pies y las manos de la gente, ahora son llenas por dentro de un vino que no era hecho de uva, sino que era hecho a través de un milagro, y que este vino ahora es puesto por dentro. Hablando de lo que acontece con nosotros. Antes éramos vasijas, pero la religión no sirve nada más que para lavar por fuera. Por eso le dice a los fariseos, ustedes lavan lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está sucio, está lleno de inmundicia. Ustedes se visten de ropa decorosa, pero por dentro están llenos de huesos secos. Entonces las religiones, todas las religiones, incluyendo las religiones evangélicas, y no se me ofenda, las mayorías, no sirven nada más que para lavar lo de afuera. Pero Cristo y el nuevo nacimiento en Cristo es lo que puede transformarnos por dentro. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso Cristo no vino a instituir una religión más, ni la religión verdadera. Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Nunca antes de Jesús se había hablado del reino de Dios. Se hablaba de muchas cosas, pero no del reino de Dios. Pero todo lo que apuntaban las escrituras era hacia el reino de Dios. Por lo tanto, lo que acontece aquí, Mateo capítulo 5, 6, 7, hasta casi el 8, o creo que hasta el 8, está hablando Jesús de lo que es el reino de Dios. Si vamos al verso 1, puede ir conmigo por favor. Mateo capítulo 5, verso 1. Esto fue luego de que Jesús, en los capítulos anteriores, fue bautizado. El Padre le declara que Él es el Hijo. Luego dura 40 días en el desierto, es tentado por el enemigo. Y luego que baja de ahí, Él escoge a 12 para que estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. Y luego de esto, entonces dice que mucha multitud, dice versículo 1, viendo la multitud que venía hacia Él, subió al monte y sentándose vinieron a él no la multitud sino sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es decir, esto fue como él lo toma a esos 12 que eran los primeros, los lleva a un lugar. Yo siempre le digo que yo le llamo a esto una escuela apostólica, porque habían 12 apóstoles ahí, y los toma a ellos y empieza a enseñarle. Estos hombres, 12 hombres, habían escuchado acerca de la ley. Ellos entendían, porque eran judíos, algunos aspectos de la ley, pero todo lo que habían aprendido era conforme a la religión más prominente de ese entonces, que era la religión de los fariseos y de los que estaban ligados a los escribas y a los sacerdotes de turno de ese entonces.
Por eso es que él siempre le pone como parámetro a los fariseos. Entonces, él los llama a ellos y los sube al monte. Y muchas de las palabras que él cita aquí no son nada más que el Antiguo Testamento. Dice versículo 1, dice, versículo 3, perdón. Bienaventurados los pobres, el hermano Ángel lo trajo a colación el domingo pasado. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, diga conmigo, de los pobres de espíritu, no de los pobres solamente, de los pobres de espíritu, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No que usted llore por cualquier cosa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto tiene que ver con el rey de paz. Una persona mansa es una persona de paz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero no de cualquier cosa, no de un plato de comida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. Recuerde, rey de justicia y rey de paz. Ahora yo quiero hacer un paréntesis, porque esto que Jesús está hablando acá, está enseñando cómo vivir en la nueva naturaleza y cómo manifestar el reino de Dios. Sin embargo, a quienes les está hablando no habían nacido de nuevo. Ninguno de esos 12 había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido crucificado, no había ido a la cruz y no había resucitado. Por lo tanto, eran almas vivientes a lo que Jesús le estaba hablando. Por eso vamos a ver más adelante que Él no le dice entre vosotros sea así o háganlo así, sino no será en futuro, porque todavía ellos no habían actuado así. Y vamos a ver que muchas de esas cosas que Jesús le dice, todavía mientras Jesús estuvo en la tierra, ellos no lo entendieron y muchas cosas ellos no las hicieron. Pero cuando viene el nuevo nacimiento, luego de Jesús partir, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, entonces ellos empiezan a caminar en estas cosas. Porque aunque ellos eran una vieja criatura en ese entonces, pero Jesús le estaba mostrando lo que venía y lo que era el reino. ¿Estamos entendiendo? Entonces, para ellos era, en ese momento que Jesús se lo dijo, en una era medio chocante y en otra era medio renovador, porque era muy distinto a la doctrina que ellos habían escuchado antes de los saduceos y los fariseos y los escribas. Allá en casa todavía. Pero también era difícil. Yo estoy usando Mateo capítulo 5, 6 y 7, lo que la gente le llama como el sermón del monte, pero esto está sobre todo por todos los evangelios. Me estoy concentrando en esto. Pero eso está por todos los evangelios. Y Jesús le dice a ellos: bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y déjeme decirle algo, hermano: la justicia y la misericordia van de la mano, porque no hay justicia sin misericordia. ¿Hay alguien en casa? Esa es la justicia de Dios. La justicia del mundo no tiene misericordia, hermano. La justicia del mundo y la justicia de la ley del antiguo pacto, si la vemos, era como ojo por ojo y diente por diente. Entonces no había misericordia. ¿Qué es lo que pasó con la mujer que fue encontrada en adulterio? Ellos no estaban mal, hermanos, en apedrearla. Eso mandaba a hacer la ley. El problema es que ellos tenían la ley, pero no tenían la misericordia. Y la misericordia es un atributo de la nueva naturaleza, porque para que haya misericordia también debe de haber ¿qué? Debe de haber amor. De lo contrario, esa misericordia no es válida.
esa apariencia de piedad, o esa justicia no es válida porque esa apariencia de piedad. Y lo vamos a ver cómo los fariseos y los escribas tenían mucha apariencia de piedad, pero no era esa piedad no era correcta, porque tiene que haber amor para que haya justicia, y justicia, para que haya justicia también debe de haber misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, que leyó Rosagna. Él estaba citando esa cita que Rosagna leyó, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, Rey de justicia, Rey de paz, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Es decir, que este rey, este sacerdote que hemos hablado semanas atrás, no es más que el Hijo de Dios aquí en la tierra, el Hijo corporativo. Por lo tanto, es muy distinto al reino de este mundo. El reino de este mundo es que hay un rey en un trono o un presidente en un palacio y él gobierna. Y si es un rey, todos los demás son súbditos, ¿verdad? Pero acá todos somos reyes y sacerdotes, somos coiguales en el reino. ¿Hay alguien en casa todavía? Nadie es mayor que nadie en el reino de Dios. Todos somos reyes y todos somos sacerdotes. Ahora, ese reino de reyes y sacerdotes es muy diferente, repito, al reino de este mundo. ¿Usted cree que en los reinos de este mundo existe eso que hemos hablado ahora? ¿Hay paz? ¿Hay misericordia en los reinos de este mundo? Lo más que vemos hoy día en los reinos de este mundo es saqueo, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia, porque de ellos también es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Bienaventurado cuando por mi causa, no es lo mismo, hermano, padecer por mis irresponsabilidades y por mi falta de obediencia al Espíritu Santo, y no es lo mismo que padecer por causa del reino de Dios. Porque muchas veces decimos, todo obra para bien por cosas que nosotros sabemos que no fue Dios que nos mandó a hacer. La misericordia de Dios nos va a alcanzar, de eso yo estoy seguro, porque Él nos ama. Pero de lo que el Señor está hablando aquí es por causa de su, no de cualquier justicia, por causa de su justicia. Cuando digan toda clase de mal, no importa, hermano, no importa cuánto hablen de usted, cuántos mal le hagan a usted, cuánto lo difamen a usted. Solamente procuremos una cosa, que si nos difaman, si nos persiguen, sea por causa del reino de los cielos. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso es como el que tiene unas libras de más. A las mujeres principalmente, el hombre no le da mucha mente a eso. Cuando una mujer, alguien la saluda y le dice, oye, pero estás un poquito más llenita, ellas se ofenden por eso. Usted no se debe de ofender por la verdad. Yo me ofendería si usted me dice a mí blanco, ¿verdad que sí? Porque usted me está diciendo algo que no es parte de mí. Ahora, porque usted me diga negro, eso es un orgullo, porque yo soy negro. De igual manera, no se ofende, hermano, cuando mientan por usted, cuando hablen mal de usted, sabiendo usted que lo que la gente está diciendo es mentira. No le quite eso el sueño a usted. Ahora bien, procure
que lo que estén hablando de usted sea por causa del reino de Dios. Y si lo vemos luego de esto, yéndonos un poquito más adelantado, luego de que Jesús es resucitado y es parte al cielo y ellos son llenos del Espíritu Santo, hoy usted y yo, cuando estamos pasando por una tribulación, nos afligimos, lloramos, ayunamos. ¿Sabe lo que ellos hacían cuando estaban siendo perseguidos por causa del reino? Dice la Biblia, léase el libro de los Hechos, que ellos se gozaban porque estaban padeciendo por causa del reino. Yo imagino que a ellos le daban una y ellos decían, dame otra más porque es por Cristo que estoy padeciendo. Y que esos latigazos a ellos les sabían a miel. ¿Sabe por qué? Porque era por Cristo que estaban padeciendo. Si lo vemos antes de la cruz, cuando Jesús va a ser crucificado, toditos emprendieron la huida, ¿sí o sí? Toditos salieron huyendo, porque no habían nacido de nuevo. Es por esto que les digo que lo que Jesús le está diciendo en ese entonces, ellos ni sabían, eso estaba siendo incrustado en su espíritu, pero en su mente, en lo natural ellos no entendían nada. Ahora cuando nacen de nuevo a través del Espíritu Santo, ahora ellos estaban dispuestos a entregar toda su vida por causa del Señor. ¿Hay alguien en casa todavía? Dice la Biblia que en una ocasión el apóstol Pablo, los hermanos, creo que de Macedonia, no cuando les rogaron por el diezmo, eso es otra, no recuerdo, pero hubieron unos hermanos que le rogaron, Pablo, vete de aquí porque te van a matar, mi hijo. Y él no se quería ir. De tanto, dice que en una lo dejaron como muerto. Y los hermanos le rogaban, Pablo, vete por favor que te van a matar. Y él se gozaba y tuvieron ellos, dice la Biblia, que entrarlo en un recipiente y tirarlo del otro lado de la ciudad para que se fuera. La pregunta es, hermano, ¿usted y yo estamos dispuestos a padecer por causa de Cristo? ¿Por qué te escondes cuando te preguntan que si eres cristiano? ¿Por qué dices, yo visito una iglesia? Gusto cuando hablan mal de la casa de Dios. No, porque en esa iglesia, esa es la iglesia de los ricos. Ah, sí, yo visito ahí. Porque tú no te sientes parte porque están hablando mal. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, si nos persiguen, si nos ultrajan, si hablan cualquier cosa mala de nosotros, procuremos que sea mentira. Y sobre todo, que sea por causa del reino de los cielos. Que digan que estamos locos, que digan que somos lo que sea, fanáticos, religiosos, lo que quieran, pero que sea por causa del reino, hermano. Hay alguien en casa, los entendidos entenderán. Luego, verso 13 en adelante, él está hablando de lo que ellos iban a hacer, o de lo que ellos eran. Verso 13 en adelante le dice, ustedes son la sal de la tierra. Y le dice que la sal, si se desvanece, si pierde su sabor, no sirve para nada, en otras palabras. Pero dése cuenta que a todo el 99% de las cosas que usted y yo comemos tiene sal. Hasta un dulce que haga la gente le echa su pizca de sal. Si no sabe igual. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo? Ustedes tienen que estar hasta en la sopa. Muchas veces nosotros como creyentes lo vemos al revés. Y no me malinterprete tampoco lo que voy a decir. Que el cristiano no puede estar aquí, que el cristiano no puede hacer esto. No puede hacer y no puede estar es otra cosa. Porque usted es la sal. El problema no es que usted esté, el problema es cómo usted se comporte. Ahí es la diferencia cuando hablen por causa del reino y cuando hablen de usted por causa de su irresponsabilidad. ¿Me estoy explicando? Por eso es que la Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Jesús no iba a la casa de los publicanos y de los
y de toda esa gente que los fariseos se quejaban de él, porque él iba nada más de afrentoso, porque él iba a comer y a beber. No, él iba a esos lugares porque él tenía un propósito de parte de Dios. Por eso le dijo a Zaqueo: Zaqueo, bájate de a Zaqueo fue. ¿Cuál era el pequeñito? Zaqueo, bájate de ahí, Zaqueo. Porque no le dijo, porque yo tengo hambre y dame comida. No, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que yo pose en tu casa. Ahora, esa posada de Jesús provocó una conversión en toda la casa. Ahora, si lo que yo hago solamente produce que me harté la panza, que compartí con mis amiguitos, que disfruté allí en un resort, eso no tiene nada de Cristo, hermano. Eso no es reino. No me diga que yo fui porque yo no soy religioso. Usted fue porque le gusta. ¿Hay alguien en casa todavía? Ahora, si usted va y eso produce fruto en Cristo, entonces usted fue por causa del reino. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces la sal tiene que estar en todo lugar, pero salando, no desvaneciéndose. ¿Hay alguien en casa todavía? Si pierde su sabor, no sirve para nada, es lo que Jesús está diciendo. Y le dice también: ustedes son la luz del mundo, o nosotros somos la luz del mundo. Una luz, no, una ciudad, dice, comparando la luz con una ciudad que esté sobre un monte, no se puede esconder, ni se toma un candelero y se pone debajo de la mesa. ¿Se pone dónde? En un lugar donde pueda alumbrar toda la casa. Es decir, está diciendo el Señor, la iglesia, el reino de Dios, tiene que ser visible. A ti no te puede dar vergüenza, a mí no me puede dar vergüenza demostrar el reino de Dios. ¿Con cuánta gente nos topamos a diario que quiere cuestionar las cosas de Dios? No, porque tal fulano que hace milagro, problema de él con todo lo que tenga con su vida. Pero si hizo un milagro, hermano, no fue él, fue Cristo en él. Entonces, nosotros debemos de aprender a defender lo que es de Dios, sin tener que embarrar a la iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y eso tiene que ver también con esto. Usted no tiene que andar a donde quiera que llegue: ay, hermano, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Pero sus acciones tienen que hacer que al ratito de usted estar en ese lugar, alguien le pregunte y le diga: tú eres diferente. Tú tienes que ser evangélico, porque eso es lo que ellos conocen. Entonces usted le dice: sí, yo soy hijo de Dios. Una ciudad sentada sobre un monte, hermano, no se puede esconder. A usted tiene que pasarle como le pasó a Pedro, que aun cuando quiso negar al Señor, no pudo negarlo, hermano. Pedro incluso intentó hablar como hablaban los que estaban ahí en el patio. Yo me imagino a Pedro poniéndose la gorrita para atrás y queriendo hablar del qué lo que y esas cosas. Y yo le digo: mira, este no sabe ponerse ni una gorra para atrás. Este no sabe ni decir qué lo que. Este no es de nosotros, este es de ellos. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Qué tanto nos estamos nosotros pareciendo a Cristo? Por eso fue que cuando se lo dijeron 3 veces, Pedro salió huyendo. ¿Sabe por qué? Porque todavía no había nacido de nuevo. Llegó un momento que tuvo temor. Pero ese Pedro que en ese momento negó al Señor y salió huyendo, fue el Pedro que luego estuvo dispuesto a ser crucificado por el Señor. ¿Hay alguien en casa todavía? Ayer yo escuchaba algo de alguien, en un cantante brasilero, que él decía que
en un momento Dios le dio, él dice que él vivía en una ciudad que había muchos indigentes y mucha gente metida en las drogas. No vaya usted a hacer eso si Dios no lo manda. Y dice que por muchos años esa gente pasaron desapercibida por él. Él pasaba gente que anda ahí en la calle, pero de repente Dios empezó a poner una pasión en él por ese tipo de personas y una compasión por esas personas, a tal manera que él un día habló con Dios y le dice: Dios, ¿qué es lo que me pasa? Porque yo ahora, antes yo lo veía y no pasaba nada, y ahora cuando lo veo me da pena y lo que quiero es predicarle. Y el Señor le dice que yo te estoy llamando a esa gente. Y él empezó buscando la manera de ligarse con ellos. Dice que esa gente hacían artesanía para buscar, tú sabes cómo es, los famosos piperos que decimos acá, artesanía para ellos buscarse la vida, para poder sus vicios. Y él empezó a ligarse con ellos y le dijo, y la manera que lo usaba era: enséñame a hacer lo que tú haces, la artesanía o lo que vendían, hasta agua en la calle. Yo quiero aprender a vender agua contigo. Pero era buscando una manera de él acercarse a ellos y hablarle de Dios. Dice él que fue tanta la cosa, tan seria, que en un momento hasta la barba le creció y parecía a él que la iglesia empezaron a orar por él, porque decía: el hermano está juntándose con lo del mundo, ese muchacho está usted sabe lo que está. Pero él sabía que él tenía un propósito en Dios. Esas son las cosas de Dios que a veces parecen de loco. Tanto así dice él que cuando se enamora de una muchacha y la muchacha va feliz a donde su madre a decirle que tenía un novio, su mamá se siente contenta porque es cristiano, feliz. Pero cuando su mamá le dice: ¿y quién es? Fulano de tal. La mamá dijo: te quita de ese noviazgo. Pero dice él que, no sé por qué estoy contando esto, porque a mí no me gusta contar testimonio. Pero dice él que cuando en la casa de la familia lo rechazaban, pero la mamá de la muchacha tenía un salón. Y resultó que al cabo del tiempo, todos los días llegaba una doña de esa a arreglarse el cabello y le decía a la madre de la muchacha: muchacha, tú no sabes lo que me ha pasado, yo estoy feliz. ¿Y por qué? Porque mi hijo ha vuelto a los caminos de Dios, mi hijo se convirtió. ¿Y qué fue? ¿Y cómo fue? Un muchachito, fulano de tal, que anda por ahí en la calle, le predicó del Señor y el muchacho se convirtió. Y todos los indigentes del barrio empezaron a convertirse al Señor. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, el testimonio que la gente hablaba mal de él mintiendo, cuando vinieron los frutos, entonces la gente cambió la perspectiva que tenía de él. Ahora él no se juntó con esos indigentes a hacer lo que no se debía hacer que ellos hacían. Él se juntó con un propósito. No sé por qué estoy diciendo esto, pero si lo que nosotros hacemos, hermano, no tiene propósito, debemos de cambiar de dial, porque nosotros somos un propósito de Dios y nosotros no podemos vivir una vida al azar. Yo trabajo en tal lugar porque me gano la vida. Yo voy a tal sitio porque me gusta. Yo me junto con tales personas porque son mis amigos. Lo que nosotros hacemos, hermano, tiene que tener un propósito en Dios. Si usted hace algo y no tiene propósito, órele al Señor, porque no está correcto que un hijo de Dios, no estoy hablando de cosas pecaminosas, porque yo siempre digo, hermano, que el problema más grande del cristiano es creer que lo único que le separa de Dios es el pecado. Y hay muchas cosas que no son pecados, que nos separan no de Dios, porque nadie nos puede separar del amor de Dios, pero sí nos separan del propósito eterno de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces tenemos que tener mucha cuenta cuando pasamos mucho tiempo en algo y eso no da fruto digno de arrepentimiento. Usted y yo tenemos un propósito aquí. A usted y a mí se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación no es responsabilidad de los evangelistas. Ese ministerio de reconciliación es responsabilidad de todos, hermanos.
Hay gente que te dice, no, porque yo no tengo ministerio. ¿Y qué tú haces en la iglesia? Había un tiempo que tú le decías a una gente que tú eras cristiano, lo primero que te decía, ¿qué tú hacías en la iglesia? En otras palabras, ¿en qué ministerio tú servías? Y si la persona no servía en un ministerio, entonces decía, yo visito la iglesia. Por ahí es donde viene, yo visito la iglesia. ¿Qué tú haces? Yo hago esto en la iglesia. Y el que no, ore al Señor para que le dé su ministerio. ¿Usted sabía que todos tenemos el ministerio de la reconciliación? Entonces, no ore para que le dé un ministerio, ore para que le ayude a gestionarlo y a ponerlo a funcionar. El ministerio de la reconciliación no es un ministerio de los evangelistas solamente, es un ministerio de todos. Dígale a alguien, el ministerio de la reconciliación es tu ministerio. Como le dijo Pablo a Timoteo, cumple con tu ministerio. ¿Hay alguien en casa todavía? Y Jesús le habla de lo que ellos son en realidad. Y luego entonces Jesús le habla a ellos de lo que es la ley. Ahí es donde Jesús le habla, hace diferencia de los fariseos y de lo que era la ley en realidad. Porque no era que mire algo, no era que los fariseos en sí todo lo hacían mal, no. Porque muchas veces crucificamos tanto a los fariseos. No era que todo lo hacían mal. Si usted estudia la historia de los fariseos, ellos surgen en un momento que el pueblo estaba cautivo. Entonces, como estaba cautivo, las enseñanzas se estaban perdiendo. Y ellos tomaron con responsabilidad el mantener la ley de Moisés, que era lo que tenían hasta ese entonces, viva. Pero el problema es cuando las cosas, usted empieza a añadirle cosas que Dios no le mandó. Como hacemos siempre. Dios trae un movimiento, como ha traído a la tierra, y al principio está bien, pero entonces nosotros o nos quedamos en ese movimiento, aunque Dios está avanzando, o le añadimos cosas que Dios no dijo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces ellos fueron añadiéndole cosas a la ley que ya no eran ni necesarias. Y segundo, yo veía la ley literal. Entonces Jesús le dice a ellos, miren, yo no vine a abrogar la ley. En otras palabras, yo no vine a disolverla. Yo no vine a quitar la ley. Yo no vine a turbarlo con esas cosas a ustedes. Yo vine a cumplirla. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque en él es que se cumple la ley. ¿Verdad que sí? Pero él le dice a ellos, yo no vine para abrogarla. Yo no vine para disolver. Entonces ahí él empieza a hablar a ellos de lo que es la ley. Le dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Eso era una ley sin gracia. Por eso no había misericordia, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo le digo a ustedes que entre vosotros no será así. Dice, oíste que fue dicho, ama a tu enemigo, eso decía la ley. Ama a tu amigo, pero aborrece a tu enemigo, eso decía la ley. Pero él le dice a ellos, pero no es así, hermano. Ama a tu enemigo, a tu amigo, y ama a tu enemigo también. Porque es de la única manera que el reino de los cielos se va a acercar a él. Ora por los que esos que te ultrajan, que te persiguen, ora por ellos. El que te pide una milla, ve dos. El que te quiere quitar la túnica, dale también la caspa. Jesús le está diciendo a ellos, usen la ley, pero vamos a usarla de esta forma. Si no, la ley tiene que transformar la vida de la gente. Era lo que le estaba diciendo a ellos. Lo que ustedes hagan tiene que transformar la vida de la gente. ¿En qué transforma que usted odia a su enemigo? Eso crea más enemistad. Pero que usted lo ame, eso es revolucionario, hermano. Y eso solo se puede dar en la nueva naturaleza. Usted y yo, por eso es que, mire lo que acontece. Si usted es un buen cristiano, vamos a decir así. Cuando alguien le hace algo, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a usted? Ay, Señor, bendícelo, Padre. No, usted se enoja, usted se siente mal porque le hicieron algo.
Sí o sí, esa es la naturaleza humana. Pero luego usted respira profundo y entonces usted usa la naturaleza, la nueva naturaleza en Cristo, y usted dice: Señor, tu naturaleza me dice que debo de amarlo, de perdonarlo. Ay, Señor, ten cuidado si le pasa algo porque se metió conmigo. Padre, perdónalo, y que eso sea para su salvación. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque de lo contrario, entonces nosotros estamos usando la ley, pero la estamos usando sin misericordia. La ley sin misericordia es una ley injusta, hermano. Entonces Jesús le dice a ellos: ama no solamente a los que te aman, ama a los que te aborrecen. Y eso va fuera de la iglesia, a los que están allá, pero va también dentro de la iglesia, hermano. Porque mira cómo venimos y damos el testimonio acá y decimos: no, porque en tal sitio, en mi casa, el vecino me hizo esto y yo lo perdoné. ¡Gloria a Dios! Que sí. Pero al rato viene el hermano y me hace algo. Yo me voy de la iglesia porque ¿hay alguien en casa todavía? Muchas veces usamos la misericordia afuera, pero no la usamos dentro. Creemos que Dios puede perdonar al pecador que está sucio en el pecado allá afuera, pero no somos capaces de perdonar al hermano que está en un crecimiento al igual que nosotros, y que simplemente es un humano que está como dice el hermano Ángel, un santo en construcción al igual que nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? Están como muy serios ustedes. Y Jesús les dice a ellos también: no juréis, hermanos, no juren ustedes. Eso era de la ley, o no era de la ley, eran imposiciones. Le dice: no juren ni por el cielo, ni por la tierra. La gente antes, de ahí donde vienen los antiguos, ¿verdad?, que juraban por una cosa, y incluso eso era parte de los pactos, porque decía que luego dice Hebreo que con un juramento, con la palabra de dos, y cuando había testigos, ya con eso constaba. Hoy día tiene que haber abogado, hay que pagar esto, porque si no, no se cumple. Pero en aquel entonces, solamente la palabra, cuando dicen, como dicen los antiguos, cuando la palabra valía. Usted decía algo y se hacía. Pero Jesús le dice a ellos: ustedes no tienen que estar jurando para que la gente le crea. Simplemente algo sencillo. Mira cuántas cosas le ponemos: que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. ¿Cuántas veces decimos nosotros: yo voy, pero no vamos? No, y después le decimos: lo que pasa es que me daba vergüenza quedarte mal. No, simplemente yo no puedo, hermano. Porque por tal y tal razón, y si no te puedo decir la razón, no puedo. Y ya. Y eso pasa mucho, llevándolo a una manera práctica en la iglesia, cuando hay que hacer cosas para cualquier cosa que hay que hacer en la iglesia. Por eso pasa lo que decía la hermana de la guagua. Yo voy. Sí, y llevo 5 para la campaña. Y al otro día no van nada. ¿Por qué? Porque para que el pastor diga: pero la hermanita está comprometida, y al final no fuiste. ¿Hay alguien en casa todavía? Si usted no puede, hermano, diga: yo no puedo, yo no voy. Y no solamente si no puede, si no quiere, diga: no quiero ya. Y así la gente sabe que cuenta con otra gente. ¿Hay alguien en casa todavía? Diga: yo no quiero ir. ¿Cuántos de nosotros algún día hemos dicho: yo no quiero? Porque muchas veces lo disfrazamos de no puedo. No, porque se me presentó algo. ¿Cuándo es que vamos a decir no quiero? Hermana, para que cuide el parqueo, yo no quiero. No, porque van a decir que yo soy desobediente. Pero entonces decimos: yo tengo un dolor aquí que no puedo estar parado. Usted está hablando mentira, hermano. Diga: no quiero. ¿Hay alguien en casa todavía? Vamos al capítulo 6, para adelantar. Capítulo 6, verso 1 adelante. Dice Jesús:
guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, en otra palabra, si lo hacen así, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto era lo que hacían los escribas y fariseos. Si ellos te iban a dar algo, ellos no te llamaban aparte y te lo daban. Ellos te decían, ven a la plaza, donde haya mucha gente, y te lo daban. ¿Sabes para qué? Para que todo el mundo viera. Por eso era que ellos eran Mira, el Jesús enfrentar a los fariseos no era cosa fácil, porque ellos eran de tan gran estima delante del pueblo judío. Por eso era que le llamaban los principales entre los judíos. Y Jesús rebatirle esas cosas. Jesús decirle a ellos, mire, y no era a ellos que en ese entonces que se lo estaba diciendo, era a los 12. Le dice, no hagáis tocar trompeta cuando des limosna. Dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Ay, qué hombre que ora ese. Ese hombre nada más me lo topo yo donde quiera, hincado de rodillas orando. ¿Hay alguien en casa todavía? Estoy usando mucho ese cliché, ¿verdad? Lo voy a gastar. Hermano, dice que ellos amaban orar, que la gente lo viera. Pero no se trata de eso. Una cosa es una oración congregacional, en un ayuno, en una intercesión. Claro que te van a escuchar. Pero otra cosa es hacer las cosas para ser visto por los hombres. Y eso no pasa solamente con la oración y con las dádivas. Eso pasa con muchas cosas que hacemos. ¿Cuántas cosas hacemos para ser vistos por los pastores? ¿Cuántas cosas hacemos para que mi hermano me vea? Y eso viene una costumbre del trabajo. ¿Cuántas cosas hacemos para que el jefe me vea? A ver si me promueven y me pagan mejor. Y cuando usted hace esas cosas, usted ya tiene su recompensa. Usted sabe que lo vieran, ya lo vieron. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso Jesús decía, yo gloria de hombre no recibo. Yo recibo la gloria de mi Padre. Y era todo totalmente distinto a lo que hacían las demás religiones. Y le dice Jesús, no uséis vanas repeticiones. Dice, no se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenemos nosotros necesidad. Dice, eso ya lo he explicado hablando del reino, lo que es la oración modelo, donde él habla Padre nuestro. Nunca se había orado así, porque ellos no veían a Dios como Padre, ellos se sentían muy cosas para hablar con Dios. Entonces Jesús por primera vez es atrevido y dice, Padre nuestro, oren así, que estás en los cielos, venga a tu reino. Si usted mire esa oración modelo, por eso es que antes él le dice a ellos, el Señor sabe de que ustedes tienen necesidad. Si usted lee la oración, en ningún momento él pide nada físico. Y usted me dirá a mí, pero dice que nos dé nuestro pan de cada día. Si usted es un niño, usted va a pedir el pan de cada día. Y el Señor le va a contestar, trabaja y se lo va a ganar todos los días. Le voy a decir un secreto. Una gran revelación. No pida lo que usted puede hacer. Porque entonces no es un milagro. Milagro es lo que la mano humana no puede hacer. ¿Hay alguien en casa todavía? Esas enfermedades que Jesús sanaba, que hoy día muchas de ellas tienen cura porque la ciencia se ha adelantado. En ese momento eso era apoteósico.
Yo imagino que hasta una gripe que Jesús sanara, eso era wow, qué milagro, porque nadie podía sanar la gripe. Porque la ciencia no estaba tan avanzada. Por hoy día, la mayoría de esas cosas tienen cura. ¿Verdad que sí? Entonces, un milagro es aquello que la mano humana no puede hacer. Entonces, a veces pedimos por cosas que Dios no ha dado la capacidad para hacerlo. Incluso, Señor, ayúdame a perdonar. En la vieja naturaleza, por más que tú ores, no lo vas a poder perdonar, hermano. Porque ella se opone, dice la Biblia. Ahora, si tú caminas en el Espíritu, va a ser facilísimo. Porque eso es natural en los hijos de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, debemos de aprender a orar con el entendimiento, a orar en el propósito de Dios. Hay cosas por las cuales usted y yo no debemos de orar, debemos de actuar. Porque nuestros padres saben de qué tenemos necesidad. Luego le habla de lo que es el ayuno, del 16 al 18. ¿Qué hacían los fariseos cuando ayunaban? Ellos se ponían la ropa mandrajosa y daban la pena para que la gente... Ellos no era que ellos andaban diciendo, estoy de ayuno. Era que ellos daban una apariencia que la gente tendría que preguntarle y decirle, ¿tú estás ayunando? ¿Y por qué? Te veo los cenizos. Te veo los labios cenizos. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces hay gente que hace las cosas supuestamente para el Señor, pero no es para el Señor. Es para que la gente vea que ellos son santos. No me tire piedra, por favor. Y luego verso 19, ya estoy terminando, 19 al 21 les dice, no hagáis tesoro. Vamos a leerlo eso, del 19 al 21. Dice Jesús, no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro ¿dónde? En el cielo, donde la polilla y el orín no pueden corromper, y donde los ladrones no pueden minar ni robar. Y donde me impacta es el 21 que dice, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Ahí Jesús no está hablando directamente del dinero ni de la riqueza. Luego, si lo vamos a ver más adelante, él sí habla de la riqueza. Pero ahí él está hablando de cosas que nosotros atesoramos, que se convierten en ídolos. Por eso dice, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Usted ha escuchado gente que nada más habla, por ejemplo, mujeres que nada más hablan de marido, del esposo, del esposo, del esposo, del esposo. Usted ha escuchado mujeres que nada más hablan de los hijos, o hombres, de los hijos. ¿Por qué ese hijo mío si es bueno? Ay, ¿por qué ese hijo mío si es esto, si es aquello? ¿Usted ha escuchado gente así? ¿Usted ha escuchado gente que nada más habla del carro? Ese es su tesoro. Usted ha visto gente que pone tantos pretextos para el Señor y siempre es el mismo pretexto. Ese es su tesoro. Hay gente que nada más el trabajo y así sucesivamente. Pero dése cuenta que todas esas cosas en las que la gente pone la vista y donde la gente pone su corazón son cosas vanas. Recuerda el ejemplo que le di de un pendrive sencillo que tenía mucha información valiosa, pero el pendrive de repente se dañó. Así son las cosas de este mundo. Todo es perecedero. Una amistad, un hijo, aunque suene duro, un trabajo, un vehículo, todo es perecedero. Por lo tanto, nuestro corazón no puede estar en esas cosas. Nuestro corazón tiene que estar en Cristo Jesús. Porque donde esté vuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Entonces nosotros debemos de
de identificar en nuestras vidas qué cosas están ocupando nuestro corazón por encima de Cristo. Eso no quiere decir que usted no ame a su hermano, que usted no ame a su padre, a su madre, a su hijo, que usted no aprecie los bienes que usted tiene en su carro, su casa. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que no lo ponga por encima de Dios. Incluso hay gente que pone las cosas por encima de las personas. ¿Usted ha visto gente así? Que lo material está por encima incluso de la gente. Por eso cuando hay gente que tiene un carro y otro se lo choca y saca un arma y le da un disparo. ¿Sabe por qué? Porque para esa persona esa cosa vale más que una vida. Por eso hay gente que choca a otro y el que chocó está tirado ahí muriéndose y el otro va a ver el carro a ver qué le pasó. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso al mundo Dios se lo tolera, porque el mundo anda en sus pasiones y deseos. Pero el Hijo de Dios, entonces, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Dice el 24, ninguno puede, ahí habla de la riqueza, entonces dice, no podéis servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. A Dios se le sirve, las riquezas nos sirven a nosotros. ¿Usted entendió? A Dios se le sirve, las cosas materiales nos sirven a nosotros. Y nos sirven, ¿tú sabes para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Entonces, usted no puede amar a Dios y al mismo tiempo amar a la riqueza. Le voy a decir algo, hermano. Si usted hace un análisis y se da cuenta que el dinero es la solución de todos sus problemas, entonces yo le tengo una noticia. El dinero es su Dios. Porque el único todopoderoso que existe se llama Dios. Entonces, usted dice, no, porque yo no he resuelto esto porque no tengo dinero. No, porque yo no hago aquello porque no tengo dinero. Y todo usted no lo hace porque no tiene dinero. Entonces, usted está esperando tener a Dios para usted hacer las cosas. Usted está esperando tener dinero para usted hacer las cosas. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, debemos de despegarnos de esa mente monetizada que nosotros tenemos. Porque mayormente el que espera tener para hacer, cuando tiene no hace. ¿Usted sabía eso? No, porque si yo tuviera, yo hiciera. Si tiene, no hace. ¿Cuánta gente le piden al Señor? Señor, si tú me dieras un carro, yo llevaría a los hermanos, le daría bola a la iglesia. Y desde que compran el vehículo, dice, no, yo no te puedo llevar porque llovió y tú me vas a ensuciar el carro. Si Dios me diera una casa, yo aquí se hablara de la palabra. A la casa a ver si se va a hablar de la palabra. Tú vas a invitar a otros a recibir la palabra allí. Estoy hablando, hermano, de un evangelio, de un reino práctico. Usted quería el otro evangelio que yo predico a veces profundo, que usted no lo entiende, que usted me crucifica por eso. Usted no quería eso, ahora se lo estoy poniendo práctico. Jesús le dice que donde esté, por tanto os digo, no os afanéis. Y esa es la parte que más me gusta de todo. Dice, por vuestra vida. ¿Cómo es eso? No está diciendo no te preocupes por tu vida. No está diciendo no hagas cosas por tu vida. Está diciendo no te afanes por tu vida. Oye, como está diciendo el Señor, no afanes ni tan siquiera por tu propia vida. Es que Él está diciendo. Hay gente que tiene un cuidado de sí mismo. Eso es narcisismo, ¿verdad, Betania? Que ellos, ¿cómo que dice Betania? Yo primero, yo segundo, yo tercero, y si sobra otro, yo también. Eso es narcisismo. Jesús dice, no se afanen ni tan siquiera por su propia vida. Ni qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
No me crucifique la mujer, eso lo dice la palabra, estoy leyendo la Biblia. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ellas no son hijas de Dios, ellas fueron creadas para nosotros. Buenas que son a la parrilla, ¿verdad? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura a un codo? ¿Usted se ha dado cuenta que usted se afana por algo, se afana, y después te dice, ven acá, pero qué es lo que tanto yo me afano si al fin y al cabo todo es, como decía el hermano, todo es vanidad? Entonces, por más que usted se afane, hermano, usted no va a ser ni más blanco, ni más oscuro, ni más alto, ni incluso más rico, aunque naturalmente adquiera más dinero. Por más que usted se afane, usted no puede hacer nada. Pero os digo que ni aun Salomón, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, dice, cómo crecen. Esos son vagos, ni trabajan ni dice la Escritura. Pero os digo, dice, que ni aun Salomón, el hermano leyó la semana pasada, cuánta gloria tenía Salomón, cuántas mujeres, cuántos caballos, cuántos carros, cuántas cosas, cuán espléndido era Salomón. Dice, pero ni aun Salomón, dice el Señor, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste tan hermosa. ¿Cuán alegre se ponen las mujeres cuando le llevan una rosa, o un arreglo, ¡Wow! ¡Qué hermosa, mi amor! Y a los 3 días, mi amor, ¿y la rosa que yo te regalé? ¿Hay alguien en casa todavía? Dice, y es echada al horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Pues no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No se limite a esas 3 cosas. Está hablando, no se afane por las cosas materiales. Eso no quiere decir que usted no trabaje. Eso no quiere decir que usted no compre cosas. Está hablando que no se afanes por ella. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Dice, ahí no pone como parámetro los fariseos, sino que ahora pone como parámetro los gentiles. Los gentiles son la gente, poniéndole en buen dominicano, son la gente del mundo. ¿A quiénes son la gente que usted ve afanada por tener cosas? Por vanidades. Los religiosos no son muy... Usted mira todas las religiones, usted se da cuenta que los religiosos no son muy dados a las excentricidades, ¿verdad que no? A menos que sean ávaros, ¿verdad? ¿Verdad que no? Dice, porque los gentiles, la gente del mundo, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe, Padre Celestial, sabe de qué tenéis necesidad, de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, hermanos, el reino de Dios y ¿cómo empezó hablando? De la justicia, ¿verdad? ¿Y cómo termina? Y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Repito el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué son todas las cosas? Todas, pero espéreme ahí. Esas todas las cosas no es la que la mente carnal o la mente de un hijo nepio, como decía la hermana Fátima, anhela. ¿Qué anhela un niño, un nepio? Golosina, jugar al parque, leche.
que anhela el paidón es que es un adolescente, ¿verdad? ¿Qué anhela un adolescente? No depender de su padre y de su madre. Yo me quiero ir de aquí. Lo que quiere vanidades, ¿verdad que sí? Entonces no son todas esas cosas. Un hijo maduro, hermano, pide lo que es necesario para el propósito de Dios. Las cosas que van a ser añadidas son aquellas que son necesarias para cumplir el propósito. Cuando nosotros caminamos en el reino de Dios, como reyes y sacerdotes. Usted no necesita una corona y una espada para ser rey. Usted es rey en Cristo. Ahora, su accionar en Cristo es muy distinto a los reyes de esta tierra. Y no lo voy a leer por causa del tiempo, pero iba a terminar diciendo, y se puede poner sobre sus pies si es tan amable, lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24, que es casi ahí donde termina eso. Jesús le dice que a cualquiera que haga todo lo que acabamos de leer y lo que dejamos, porque era mucho, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tempestades, pero su casa no cayó. Camine en el reino de los cielos. Camine como un rey, un sacerdote del Dios Altísimo. Que su justicia sea vista en cada uno de nosotros. Y recuerde, la justicia de Dios va acompañada de su misericordia. Para que haya misericordia, el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones debe de ser manifestado. En el reino las cosas son muy distintas como son las cosas del mundo y las cosas de los religiosos. Por eso el pastor decía que en la mayoría de las iglesias no se predica de reino, y donde se predica de una manera muy distinta. El reino es sencillo, el reino es práctico, hermano. El reino de los cielos no es algo tan aislado ni tan difícil, es práctico, hermano. Amad a los que os aman, a los que os aborrecen. Que cuando hablan de nosotros sea por causa del reino. Que podamos amar a nuestros enemigos. Que nuestra relación con Dios no sea para que la gente vea que somos santos, sino que nuestra relación con Dios sea íntima con Dios. Que donde quiera que nosotros vayamos como hijos, como reyes y sacerdotes, podamos ser la luz y la sal de esta tierra. Que el reino de los cielos, cuando se acerque uno de nosotros a un lugar, la gente pueda decir: el reino de los cielos se ha acercado. Hay un ambiente diferente. Usted ha escuchado gente que dice: cuando ese muchacho llega, cuando esa muchacha llega, como que se siente una paz, porque un hijo de paz ha llegado a esa casa, a ese lugar. Usted ha visto que usted llega a un lugar y se está hablando de cosas muchas veces indecentes, imprudentes, y cuando usted llega la gente se calla y dice: cállense, porque ahí viene un hijo de Dios. Que el reino de los cielos pueda ser visto a través de nosotros. Que no lo veamos tan ajeno ni tan distante, ni que eso es para los apóstoles que andan en las naciones, ni para esos grandes cantantes cristianos que se han hecho famosos. El reino de los cielos está en cada hijo de Dios y cada hija de Dios. Solamente basta con que nosotros podamos caminar, buscar y caminar en el reino de Dios y su justicia, y vamos a ver todas las cosas siendo añadidas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque a ti te plació hacernos parte de tu reino, Señor. Porque esto no es algo que nosotros ganamos, no es algo que nosotros hicimos, sino algo que tú predestinaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. De tener un pueblo de reinos, de reyes y sacerdotes, Señor, aquí en la tierra, Señor. Que podamos caminar representando al Padre, Señor, y que podamos manifestar ese reino, Señor. Padre de la gloria, danos la sabiduría y el entendimiento para poder caminar y operar en el reino, Señor. Que podamos llevar este reino tan glorioso, tan
tan maravilloso a la práctica, Señor, en nuestra vida diaria, Señor. Yo sé que estamos en un proceso de crecimiento, de madurez, Padre, pero ayúdanos a nosotros como individuos procurar cada día manifestar este reino, Señor. Que no sea solamente esperar que Dios haga, sino que nosotros procuremos crecer, procuremos caminar, indagar, inquirir en las cosas del reino, Señor. Padre amado, a nosotros se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, Señor. Y para que ese ministerio pueda ser llevado a cabo es a través de la manifestación de tu reino, Señor. ¿Y cuál es ese ministerio, Señor? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Ahora está en nosotros reconciliando, príncipe de paz al mundo. Padre, que podamos, como tú nos dejaste esa paz nosotros la podamos manifestar. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El mundo da una paz que es a través de artificialmente, y una paz que es temporera y que es una paz simplemente cuando todo está bien. Pero la paz que Él nos dio es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque todo el mar esté turbulento, Él está durmiendo en la barca porque en su Señor Él está confiado. Que podamos aprender de Él cuando vive en esa barca, a caminar en un mundo lleno de turbulencia, lleno de olas que muchas veces quieren derribar nuestra casa. Que nosotros podamos aprender a dormir en medio de la tormenta y a saber que nuestro destino es el propósito eterno de Dios. Padre, gracias te damos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Alguien puede decir amén.